Niveles de medición de las variables. El propósito del presente vídeo es que asocies cada uno de los tipos de variables vistas en el video, titulado variables, a sus mediciones. Y así cuando tengas una variable del tipo que sea, rápidamente lo asocies cómo medirla. Vamos con las actividades de apertura. Cuando requerimos anotar las medidas de una variable, como el sexo de un animal o ser humano, solo tenemos dos posibles medidas. O es hembra, o es macho, o incluso la gente a veces dice femenino o masculino. Pero nada más hay dos alternativas, ¿no? Si deseáramos saber en un grupo de 50 personas cuál es el color de pantalones que más les gusta, seguramente tendríamos respuestas como negro, azul, café, beige, gris, etc. Diferentes colores y ninguno puede decir que es mejor que el otro. Simplemente son categorías que usamos. ¿Sí? Entonces aquí estamos clasificando, pero son variables porque pueden ser distintos colores. Si se entrevistara a un grupo de pasajeros que se transportan por medio de Avisa, se les podría preguntar lo siguiente: ¿cómo califica el servicio dado por Avisa? Y tendríamos opciones como excelente, bueno, regular, malo y muy malo. Aquí, si te das cuenta, ya ordenamos desde el que se siente muy bien con el servicio hasta el que está totalmente de acuerdo. Los dos primeros párrafos pusimos tipos de ejemplo de medición de variables que son nada más de medición de clasificación. Pero ya en la otra ya le damos ordenamiento, ¿sí? Si recuerdas, cuando vimos las variables, habían de dos tipos: las nominales, ¿sí?, y las ordinales. Las dos primeras serían nominales, ¿sí?, en hembra y macho o en los distintos colores. Pero ya en el tercer ejemplo que dimos, que nos califiquen cómo es el servicio de Avisa, pues ya entonces sería ordinal, porque ya lo ordenas desde el excelente, que sería el más alto, bueno, regular, malo y muy malo. Ya sería el servicio que no quisieran dar ellos, ¿no? ¿Sí? Si preguntamos a un grupo de estudiantes cuántas personas viven en su casa, tendríamos respuestas numéricas, ¿sí?, en números enteros. Y ahí sí ya respuestas concretas: 3, 4, 5, 6 o los que vivan, ¿sí?, con números enteros. Ya sería una respuesta para una variable discreta, ¿sí? Bien, vamos a empezar con las actividades de desarrollo. Las actividades de apertura es para que tú veas las variables se asocian con sus medidas, ¿no? Dice: precisamente cada tipo de variable está asociado a una forma específica de medición, ¿sí? Por ejemplo, la variable nominal, ¿sí? Las variables nominales se miden en escalas que permiten clasificar a los objetos, animales, fenómenos o cosas, ¿sí? O sea, pero nada más permiten clasificarlo. Por ejemplo, si se trata de seres humanos, se pueden clasificar en femeninos y masculinos o hembras y machos, ¿sí? Los automóviles se pueden clasificar por marcas en Chevrolet, Ford, Nissan, Volkswagen, Dodge, etc. Por color en blanco, azul, plata, negro, amarillo, etc. Por tamaño en coches, camionetas, camiones, trailers, etc. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, las variables nominales, o sea, hay muchas, ¿sí?, que lo podemos usar, pero pues no se pueden sumar ni restar ni nada. Simplemente sirven en este caso para clasificar a los objetos, o por tamaño, o por sexo, o por marca, etc. Dice: si la variable es nominal, su medición también corresponde a ella, pero solo sirve para clasificación, nunca para hacer operaciones con ella. Y las variables ordinales también pueden ser medirse en las ordinales, dice, ¿no? Las variables ordinales, al ser del tipo cualitativas, permiten ordenar la información, pero sin hacer las operaciones aritméticas. Y su forma de medirlas es a través de parámetros que indican orden sin que tengan un valor específico. Simplemente es un orden: este es mejor, este es menos peor, etcétera, ¿no? Okay. Dice, por ejemplo, en un restaurante, cuando los clientes ya se van a ir, se les pide que por favor resuelvan la encuesta
Y una de las preguntas dice, ¿sí? ¿Cómo le pareció nuestro servicio? Y vienen las variables de categoría. Excelente, con el número 4. Bueno, el número 3. Regular 2 y malo 1. O sea, pero no, el 4 bien pudo haber tenido un valor de 10, el 3 de 6, etcétera, ¿no? O sea, lo importante aquí es que se clasifique que excelente es mejor que bueno, y bueno es mejor que regular, y regular mejor que malo, ¿sí? Por eso es así de ordinales, que nada más dan orden. Simplemente tendremos un orden jerárquico en las respuestas, pero no podemos hacer operaciones aritméticas con ellas. La escala de medición solo nos dice la percepción de los comensales, o sea, cuál fue su percepción y ya, pero no nos dicen más cosas, ¿no? Bien. De intervalo es otro tipo de variables, otro tipo, cómo se miden las variables. Fíjate, dice, esta escala, además de clasificar y ordenar, establece la proporción o la distancia entre dos intervalos contiguos. O sea, contiguos es pegaditos. Requiere una unidad de medida y un punto cero arbitrario, no necesariamente el cero absoluto. Un ejemplo clásico de este tipo de escalas es la temperatura en grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit, ya que la unidad de medida y el punto cero son arbitrarios. Esto lo saqué del Manual de Probabilidad y Estadística 2021 de la Academia Nacional de Matemáticas. Entonces, fíjate, aquí está de intervalo. Por ejemplo, cuando medimos la temperatura, 0 grados Celsius no es 0 grados Fahrenheit ni 0 grados Kelvin. Cada uno agarró una escala diferente. Si se dan cuenta, 0 grados Celsius son 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, nada que ver. Por eso dice aquí que son de intervalos, ¿sí? Y que requieren una unidad de medida y un punto cero arbitrario, ¿sí? Entonces, estas son así. Como las tallas también en las camisas, en los pantalones, en los zapatos, ¿sí? A veces te dicen, ¿qué talla eres en camisa? Y dices tú 40, 42, o grande, mediana, chica, etcétera, ¿no? Entonces, también, pero no necesariamente las chicas todas son iguales o las medianas todas son iguales. O sea, son escalas un tanto arbitrarias, ¿no? Entonces, por eso precisamente se le llama de intervalos, desde dónde a dónde van, ¿ok? Otro tipo de medida es la de razón. Dice, este tipo de escala clasifica, ordena, establece la proporción o distancia entre dos intervalos contiguos y agrega el cero absoluto. Además son permisibles las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división e implica las relaciones de equivalencia, mayor que, menor que y equivalente. Entonces, estas de razón pues, funcionan muy bien para las variables discretas y para las variables continuas, ¿sí? Nada más que se le llama de razón la forma de medirlos, ¿okay? Las escalas de razón incluye a las variables cuantitativas discretas y continuas. Por lo tanto, se pueden tener números discretos, o sea, números enteros, y continuos, con decimales, con fracciones. Cuando se mide una variable, el resultado de la medición se puede expresar con base en sus características o de forma numérica. Por lo tanto, se tienen dos tipos de variables: cualitativas o categóricas. Cuando vemos variables solo le llamamos cualitativas, pero también puede ser categórica, cuyos posibles valores son únicamente categorías. En este tipo de variables se ubican las categorías nominal y ordinal. Si te acuerdas de cuando clasificamos en las variables, decíamos que las variables se clasificaban en cualitativas y cuantitativas, y las cualitativas a su vez en nominal y en ordinal. Por eso también la medición es igual. Dice cualitativa o numérica, cuyos posibles valores son números, ¿sí? En esta se ubican las categorías de intervalo y razón, o también las que veíamos en las variables discretas y continuas, ¿sí? Porque son variables cuantitativas y por lo tanto son numéricas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vayan familiarizándose más con este tipo de cosas. Dice, señala con una palomita el tipo de escalas de medida
a las que pertenece cada una de las variables siguientes. Y aquí tenemos, por ejemplo, el número 1, la variable es peso de una persona. ¿Será nominal? No, porque el peso de una persona va a ser un resultado numérico. Ni es ni ordinal, ni es de intervalo, es de razón. Entonces, marcamos con una palomita. Dice la raza de un perro. Pues puede ser sabueso, pitbull, pastor alemán, etcétera, ¿no? Entonces es una categoría nominal y por lo tanto lo ponemos la palomita acá. Frecuencia cardíaca. Dicen, cuando te toman la presión, muchas veces dicen, está de 110-80. Entonces te están dando un intervalo, ¿sí? No va a ser nominal, ni ordinal, ni razón, sino va a ser de escala, ¿sí? De intervalo, perdón, frecuencia cardíaca. Grado de una enfermedad. O sea, qué tan avanzada. A veces dicen, ya tiene un cáncer terminal, o es un cáncer inicial, o es un cáncer que todavía no se manifiesta, o en la etapa intermedia, etc. Entonces, esa sería una ordinal, porque están ordenando nada más. La marca de un automóvil puede ser Chevrolet, Ford, Dodge, Nissan, Fiat, Hyundai, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nominal. La marca de un automóvil va a ser nominal. La escolaridad de una persona. Caray, dicen primaria, secundaria, sexto grado, tercero de primaria, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo que nos da es un orden. Es ordinal. Lo pondríamos acá. La nacionalidad mexicano, pues, fuera guatemalteco, salvadoreño, etcétera. Entonces, esa también es nominal, porque nada más sirve para clasificarlo, ¿no? Cantidad de hemoglobina. ¿Cuánta hemoglobina? Dicen tantos millones por mililitro. Pues esa es una de razón. Queda aquí. Lugar de nacimiento. Pues el lugar de nacimiento es Villacorso, Villaflores, San Pedro Buenavista, etc. Entonces esa es nominal nada más. Y número de hijos pues es numérica, ¿sí? Y al ser discreta va a ser de razón. Y así, te das cuenta, entonces, todas estas variables las podemos clasificar de estos tipos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer su medición? Pues la actividad de cierre. Dice, actividades de cierre. Con la finalidad de que reafirmes tus conocimientos sobre las variables y sus mediciones, te invito a realizar la siguiente actividad. Dice, en tu cuaderno, elabora un mapa conceptual de los tipos de variables y las categorías de los datos. En la elaboración de tu mapa, incluye algunos ejemplos. Entonces, aquí la idea es que como es mapa conceptual, vamos a agarrar los conceptos desde las variables y sus formas de medirlo, cómo están asociadas, cómo los vas a ir relacionando, y si es necesario dar ejemplos para que quede más claro, lo dejas. Y pues esa es la actividad, pues es muy sencilla. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.